Quiero agradecerles que confíen. Y bueno, pues la idea es que yo soy Jimena, soy mujer, soy psicóloga, soy ser humano, me siento cada vez más humana y más conectada con quien soy. Y el trabajo que hago es clínico y terapéutico. Tengo en mayoría pacientes mujeres con las que trabajo y también soy profesora en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Para las que no son tal vez de por acá de México, creo que vi varias personas registradas de otros países. Entonces, bueno, bienvenidas a todas. La idea de hacer este taller es conmemorar la lucha que tenemos las mujeres. El día de hoy se conmemora y a mí me vibra mucho conmemorar esto de la mejor forma que se puede, que es impartiendo conocimiento. Creo que una de las mejores formas de prevenir que la violencia hacia la mujer siga extendiéndose es dar a conocer a otras mujeres desde las pequeñas y microviolencias, ¿no? Entonces, no voy a hablar exactamente de eso, sino voy a hablar más sobre cómo podemos generar mujeres o cómo podemos ser mujeres independientes emocionalmente y libres mentalmente, porque creo que a partir de ahí es cuando nosotras podemos empezar a partir de este conocimiento y de esta información, nosotras al incorporarlo y al creernos fuertes emocionalmente e independientes, podemos poner un freno, podemos poner un límite, podemos levantar la voz, porque una mujer que no se siente, ni siquiera que la están, no detecta la violencia, no va a alzar la voz. Una mujer que tiene miedo no va a poner un límite. Entonces creo que a partir de ahí, va, desde mi trinchera, que es la salud emocional y mental, creo que aporta mucho a que nosotras las mujeres podamos, una, solidarizarnos, apoyarnos y encontrar que tenemos que conocer y detectar qué cosas nos hacen daño y cuáles son los nudos emocionales que más nos hacen daño. Entonces les voy a compartir esta presentación que trabajé para hablar de este tema, nudos emocionales en las mujeres. Lo nombré así, lo llamé así, nudos emocionales en las mujeres, porque me parece que estos son los nudos que nos han atado y que nos hacen mucho daño y que por generaciones nos han hecho mucho daño a las mujeres. Voy a hablar de estos nudos específicamente de nuestro género. Hay una mujer, y quiero empezar contándoles, que hace aproximadamente 2 o 3 años, una mujer me llamó y me dijo, siento que ya no puedo un día más. Ella estaba en crisis, estaba muy grave, estaba muy mal, tenía tiempo aislada, no podía salir de su casa, la depresión y la ansiedad la estaban consumiendo. Y de empezar con estados de cansancio y de tristeza, llegó al grado de no tener energía para salir de su casa, tener tanto miedo que no quería salir, tanta tristeza que no quería levantarse de la cama, ¿no? Ella tenía 45 años, era una mujer de alguna forma como sin aparentemente ningún problema. Y cuando empiezo a trabajar con ella, este trabajo fue en línea y fue antes, mucho antes de la pandemia. Ella estaba en Estados Unidos. Y cuando estábamos trabajando, una de las cosas que encontré en ella, cuando disminuyó su ansiedad, cuando ella tenía rasgos de agorafobia, no podía salir y estar con muchas personas, ella logró entender y logramos entender juntas que lo que más le afectaba a ella eran los miedos y las culpas. Ella estaba encarcelada en sus culpas y en sus miedos que desde niña había asumido que tenía. Entonces ella se sentía poco merecedora. Pero, y este poco merecimiento y estas creencias negativas que había normalizado, la habían consumido poco a poco y lentamente durante toda su vida, hasta llegar al grado de entrar en una depresión severa y en una ansiedad muy grande y desarrollar esta patología de agorafobia en donde no podía ni salir de su cuarto. Ella, meses después, viajaba, hasta vino a México, acá a Monterrey, a una sesión ya presencial, empezó a ser una mujer independiente, más activa, empezó a meterse en actividades voluntarias, a practicar un deporte, y dio un cambio total en su salud emocional, mental y física.
pero nos dimos cuenta que los dos problemas que tenía o las causas de los nudos emocionales que ella tenía eran miedo y culpa. Y son de los nudos que quiero hablarles hoy. Ahora, a platicarles a todas. La salud emocional, cuando hay falta de salud emocional, podemos desarrollar ansiedad, descuido, inseguridad, tristeza, depresión, vergüenza, estancamiento, ¿no? Fobias y adicciones. Estas son algunas cosas que suceden cuando empezamos a dejar de tener una buena salud emocional y mental. Ahora, ¿qué es salud emocional? Tal vez algunas de ustedes saben un poco de esto, pero salud emocional es esta capacidad que tiene el ser humano en el que se refleja que físicamente se siente bien, emocionalmente se siente bien, mentalmente se siente bien. ¿Y cómo saber y detectar a una persona con salud emocional? Pues es una persona que sabe regular y controlar sus pensamientos, sabe regular sus sentimientos, sus comportamientos, es capaz de hacer frente a los desafíos de la vida. O sea, tiene problemas, claro, una persona con salud emocional no quiere decir que no tenga problemas. Sí tiene problemas, pero sabe cómo regularse, sabe cómo enfrentarlos, mantiene los problemas en perspectiva, o sea, dice, bueno, a ver, también saben identificar qué les corresponde y qué no les corresponde. Saben, tienden a tener flexibilidad mental. ¿Y qué es esto? Que me adapta a los cambios. O sea, aparece un contratiempo y entonces dices, bueno, sé que no es lo que tenía planeado, pero aprendo a manejarlo. Y estas son las personas que tienen salud emocional, son flexibles mentalmente. Y esto da como resultado que son personas que tienen relaciones saludables. Un foco de alerta cuando no tenemos buena salud emocional es una relación no saludable, porque entonces estamos generando una relación insana y esto parte de que tal vez yo no me sienta merecedora o tal vez tengo mucho miedo o tal vez la ansiedad y el control me están desgastando y me están llevando a tener una relación insana. Entonces, para empezar, eso es la característica de tener una buena salud emocional. Recapitulando, tenemos relaciones sanas, sabemos enfrentar el estrés y los problemas, las cosas no planeadas, sabemos regular nuestros sentimientos y nuestros comportamientos y nuestros pensamientos. Todas aquí somos capaces de eso. Es lo ideal. Y la intención de trabajar la salud emocional es llegar a esto. Es que yo pueda regular lo que pienso, es que yo pueda regular mis comportamientos, mis reacciones, no que las controle o que las evada. Ojo, eso no es lo ideal, ni controlar ni evadir. Lo ideal es aprender y saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo regularlo. Y ahorita les voy a hablar un poco de eso, cómo regular mis sentimientos, mis pensamientos, mis comportamientos para tener una vida plena y entonces tener también relaciones sanas con los demás y conmigo misma. Ahora, para entender esto primero, ¿cómo entiendo al ser humano? Somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos estamos compuestos de bioquímica, la parte física, y eso se siente a nivel corporal. Nuestra bioquímica está afectada por la parte psicológica. ¿Qué es la parte psicológica? Mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Y mis reacciones. Eso tiene que ver también mis decisiones, mi percepción, el filtro con el que veo la vida. Todas tenemos una percepción. Y esto se alimenta de algo clave, el sistema de creencias. Y el sistema de creencias se alimenta de eso que me han dicho que es la realidad. Y eso es algo que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo. Entonces, soy cuerpo, bioquímica, soy este cuerpo, la biología que me compone, soy mente y emociones, soy social. ¿Qué quiere decir social? Que la parte social y cultural influye en mi psique, en mi constructo emocional, psicológico y en mi biología. Esto significa que, por ejemplo, el entorno en el que he crecido, pues va a impactar en cómo me siento y en lo que creo que soy. Ejemplo, una niña que crece en un entorno machista y violento va a asumirse, va a tener afectaciones psicológicas. ¿Qué quiere decir? Va a crecer creyendo que eso está normalizado, que eso es correcto y que tal vez merece eso mismo. Puede crecer con miedo, con ansiedad, con inseguridades.
Inclusive una niña que no vivió violencia en la casa o que no creció con violencia física, pero sí verbal. Eso va a influir en la psique de esta niña y eso también va a influir en su biología, en su bioquímica. Y ahorita vamos a hablar de esto y el tema de la salud mental en las mujeres de acuerdo al entorno. Entonces, estos tres esferas son las que nos hacen ser humanos. Ahora, no nos definen. No quiere decir que por lo que yo he vivido y por mi entorno, yo no pueda crecer y cambiar. Para eso está el trabajo terapéutico, el trabajo de educación emocional, de aprender y del conocimiento. Gracias a la vida tenemos la oportunidad y los seres humanos tenemos la capacidad de tener flexibilidad o plasticidad cerebral, que es esta parte de aprendizaje y de ser resilientes. Entonces, las, las, los seres humanos somos biopsicosociales. Las mujeres somos bioquímica, somos mente y emociones y somos nuestro entorno o este entorno nos influye y nos impacta. Y aunque a veces crecemos y decimos que este entorno ya no nos impacta, muy inconscientemente puede seguirnos afectando o impactando. Entonces, bueno, ¿qué es una enfermedad mental? Todos en cualquier momento de nuestra vida, así como de pronto te puede dar una gripa o de pronto te puede dar una infección estomacal, todos podemos en algún momento de nuestra vida desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Algunas son graves y severas, otras tienen una connotación hasta genética, pero todos tenemos una o podemos tender a una susceptibilidad a. Y esto tiene que ver mucho con también, otra vez, nuestro entorno, qué es lo que nos pudo haber afectado y cómo también yo manejé las situaciones de mi entorno. Ahora, algunos trastornos mentales de los más comunes son la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación que afectan muchísimo a las mujeres, los comportamientos adictivos y los dos más fuertes son depresión y ansiedad, que se presentan muchísimo en la mujer. Ahora, ¿qué es una enfermedad mental? Pues al final es algo que afecta mi estado de ánimo, afecta mis pensamientos y afecta mi comportamiento, mis decisiones, mi energía, trastoca mi sueño. También tiene la enfermedad mental, también afecta mi bioquímica. Cuando yo estoy en un estado depresivo o ansioso, mi bioquímica también cambia. O sea, probablemente los cambios hormonales empiezan a darse cuando una persona con depresión va a tener un cambio bioquímico. Y por eso las personas con depresión, por ejemplo, se sienten con menos energía o las personas con ansiedad sienten que están muy aceleradas y se sienten con mucho agobio. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo escucha lo que pensamos y lo que sentimos. Ahora, ya que tenemos claro, uno, los dos nudos emocionales que les dije, miedo y culpa, que ese nos va a llevar a un tercero que voy a emocionar. Ya nos quedó claro qué es salud mental, cuál es el estado óptimo de salud mental y emocional. Ya vimos qué es un trastorno mental y qué es lo que es no tener salud mental. Ahora, todas estamos predispuestas y más ahora que hubo un tema, que estamos en un proceso de pandemia, de cambios, esto se potencializó. Ahora, ya que sabemos esto, ¿qué afecta nuestra salud emocional? Bueno, en las mujeres sobre todo, algo que nos afecta mucho y que lastima y daña nuestra salud emocional es la culpa y el miedo como los primeros nudos emocionales, las comparaciones, que eso pasa muchísimo a nivel físico en las mujeres. Estarnos comparando físicamente porque traemos muy marcada y muy inconsciente la idea de que la más bonita es la que va a recibir más. Los abusos que hayamos vivido o que sigamos viviendo de una forma implícita o indirecta. La falta de conciencia. Eso quiere decir que muchas mujeres a veces no son conscientes o no tienen el conocimiento, no saben que lo que están viviendo es un tipo de abuso o es algo dañino. O que no saben que lo que hacen a sí mismas o las decisiones que toman las están lastimando, dañando. Sentido de no merecimiento, el sentir y creer que no merezco me hace,
me daña mi salud emocional, porque si yo creo que no merezco algo positivo, algo bueno, voy a estar debilitando mi autoestima. Y la autoestima es uno de los pilares de la salud emocional. Ideas limitantes. Y esto tiene que ver con lo que les decía hace ratito. Las creencias limitantes nos afectan muchísimo. Y las creencias o ideas limitantes, yo no puedo, pues es que yo no me lo merezco, no creo que, no, y esto es muy alimentado por los miedos, afecta mi salud emocional. Ahora, la salud mental en las mujeres es igual al empoderamiento emocional. Esto es algo que yo considero, esto es algo que yo propongo y creo que la salud mental deriva del empoderamiento emocional. Lo he visto con muchas mujeres, lo he visto en mí misma. Cuando nos empoderamos emocionalmente, cuando somos independientes y autónomas emocionalmente, llega esta salud emocional y mental en nosotras. Ahora, todas hemos escuchado esta frase, calladita te ves más bonita. Y aquí es donde está la parte sociocultural que nos afecta mucho. Esto hace que no haya mujeres o que merme el empoderamiento en una mujer. Como que calladita te ves más bonita. Y este es solo un ejemplo de muchas frases que podemos haber escuchado. No es que ahí no se ve bien que vayan las mujeres. Es que las mujeres siempre son conflictivas. Es que entre mujeres está difícil. Y un sinfín de frases que nos van sembrando ideas, creencias limitantes. Ahora, la violencia y la salud mental están correlacionadas. Hoy hay muchos estudios que relacionan que los problemas de salud mental se potencializan en personas que han vivido violencia y las personas que tienen problemas de salud mental pueden generar más violencia. Y esto entra en un tercer factor, el género. Las mujeres, el tema del género, la violencia hacia el género femenino es altísimo en nuestra sociedad. Entonces, mujeres violentadas de todas las índoles, estamos hablando desde las esferas de emocional, psicológica, verbal, sexual, físico, económico. Las mujeres violentadas tienden más a tener afectación en su salud mental. Ahora, estamos en una sociedad en la que hay una tendencia a la violencia hacia la mujer. Entonces, si hay una tendencia a la violencia hacia la mujer y la violencia promueve más, por ahí Gladys creo que tiene su micro abierto, la tendencia de la violencia promueve más la salud, la afectación o un trastorno mental, pues ¿qué está pasando o qué resultado da que haya mucha violencia hacia la violencia de género, violencia hacia la mujer? Pues que las mujeres están muy afectadas emocional y mentalmente y muchas de ellas no son conscientes que han vivido violencia. Ejemplo, el 26% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia desarrollan algún tipo de trastorno emocional o mental. Estamos hablando de más de la cuarta parte de mujeres que han vivido violencia sexual en la infancia, desarrollan ansiedad, depresión, trastorno alimenticio. El 80% de las mujeres con algún trastorno mental han estado en una relación de pareja con violencia. Imagínense, el 80% de las mujeres que en este momento están viviendo o que sufren algún tipo de trastorno mental, que ya hablamos cuáles son, depresión, ansiedad, adicciones, trastorno alimenticio, el 80% han estado o pueden estar en una relación de pareja violenta. El 42% de las mujeres con algún trastorno mental que están actualmente viviendo violencia en su pareja y no identifican como tal. O sea, no se dan cuenta, casi la mitad de las mujeres que tienen un problema o una enfermedad mental o algún trastorno mental, pues no se dan cuenta
que están teniendo algún tipo de violencia, una relación violenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de muchas de estas mujeres, la parte tienen dependencia emocional, tienen depresión, a veces están hasta incapacitadas económicamente y hay una serie de factores, ¿no? Entonces esto nos está hablando que el tema de género sí tiene que ver mucho también con la salud emocional y mental. Entonces, en las mujeres hay nudos emocionales que tenemos que desatar nosotras para evitar que nosotras, las de nuestro alrededor y las que vienen, traigan consigo o desarrollen estas afectaciones que actualmente sí tienen muchas mujeres, o hay muchas mujeres con este tipo de afectaciones. ¿Qué podemos hacer? Primero hay que detectar cuáles son los más comunes: estrés, ansiedad, depresión y trastorno alimenticio también. Eso es el cuarto más común. Estrés, ansiedad, depresión y trastornos alimenticios son los nudos emocionales más o los trastornos mentales más dados en las mujeres. Hay otro nudo emocional que ahorita voy a hablar de él, que es, además del miedo y la culpa, uno que se genera entre estos dos y es la vergüenza. Ahorita les voy a explicar un poco sobre esto. Pero estos son estrés, ansiedad, depresión y trastorno alimenticio son las enfermedades mentales más comunes en las mujeres. Ahora, ¿qué son los factores que más nos afectan? ¿Y qué son los factores que más hacen que una mujer tenga una mala salud emocional y mental? Primero, nuestras creencias sociales limitantes. Esto es algo que tenemos muy marcadas las mujeres, este debo de y el tengo que, y lo tenemos muy normalizado. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hacernos preguntas. Por ejemplo, desde niñas nos han enseñado mucho a cuidar de los otros, este tema, por ejemplo, que educativo, que las niñas cuidamos a un bebé y el niño juega con carritos. Entonces, este tipo de, por ejemplo, de estereotipos de lo que se le da a la niña y se le permite esta parte de cuidar y de proteger, no se le da tanto a los niños. Entonces, las niñas crecen con esta idea de exceso de compasión, ¿no? Y hablamos de exceso de compasión porque de pronto esa compasión se vuelve culpa y esa compasión se vuelve carga. Y de pronto confundimos esta línea entre lo que tiene que ser, lo que es compasión o lo que es ser solidaria, con cargar los problemas emocionales y las responsabilidades de los demás. Esto le pasa muchísimo a las mujeres. Y he escuchado tantas mujeres en mi consultorio hablar sobre los problemas de su pareja y cómo ellas están intentando resolverlos y cómo están ellas intentando que ellos cambien o que mejoren o al conocer la historia de vida dicen, bueno, es que él vivió todo esto y pues yo entiendo y yo espero y creo que puede cambiar. Pero lo que hacen en el creer y esperar es de alguna forma alimentar que esto se mantenga, porque yo me mantengo ahí como yo supliendo eso que mi pareja tal vez no hace. Y no solo pasa en la pareja, también pasa en el entorno familiar. A lo mejor muchas mujeres a veces toman el rol en su casa de ser las que, las que resuelven, las mediadoras, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo como muy común entre nosotras las mujeres. ¿Y qué es lo que tengo que trabajar aquí? Primer ejercicio. Pregúntate cuáles son tus debo de y tengo que. Por ejemplo, aquí viene la primera pregunta importante. ¿Qué es lo que crees que debe ser? ¿Qué es lo que tú crees que debe ser? Aquí viene algo y yo les recomiendo a todas que tomen nota y que estén escribiendo por ahí. ¿Qué es lo que creen que deben ser? Cuando Alejandra ahorita me pregunta, no siempre se puede tener salud emocional, o sea, también existen momentos malos, sí. De hecho, o sea,
la salud emocional no es ausencia de momentos malos, porque entonces eso es una utopía y eso es algo falso. Y luego a veces justamente eso nos hace mucho daño. Creer en la happycracia, ¿qué es esto? Que es creer que siempre tengo que estar perfecta, todo estar bien. Y entonces siempre estamos persiguiendo, como ir persiguiendo la zanahoria, ¿no? Ir persiguiendo la felicidad y nunca la tengo. No, no siempre va a haber momentos malos, siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cosas que no van a salir como tú quieres, siempre va a haber de pronto sorpresas en la vida y cosas que pueden ser difíciles. Siempre es parte del combo de la vida. Pero la salud emocional implica saber lidiar con estos problemas de la forma más eficaz, de la forma menos estresada, de la forma más balanceada, sin que los problemas me abrumen o me arrebaten mi tranquilidad y mi paz. Eso es salud emocional. Qué bueno que Ale por ahí lo preguntó. Muy bien. Ahora, ya que se preguntaron, debo te y estos tengo que, debo ser y tengo que, ¿qué deberías estar siguiendo? Pregúntense ahorita qué deberías estar siguiendo o están marcando tu vida. Es una pregunta que quisiera que escribieran en sus notas y se preguntaran. ¿Lo que estás haciendo actualmente todo es solamente por ti? Por ejemplo, algo muy común a veces es estar persiguiendo la aprobación, estar persiguiendo el evitar estar sola, persiguiendo la compañía, persiguiendo una seguridad. Estos deberías regularmente nos están llevando a perseguir algo. Entonces aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo saber si hay algo que está afectando mi salud emocional? Pregúntate si en estos deberías, en estas creencias limitantes, estás haciendo algo que deberías hacer y no porque quiero hacer o porque esto es lo que yo quiero, porque los deberías son como, tienen un enlace con las culpas y los miedos, que vamos para allá. Ahora sí, culpas y miedos. Estos son los que alimentan los deberías. Punto número uno fue los deberías, creencias limitantes. Y las creencias limitantes, el debo de y el tengo que, y yo debo ser así, tiene que ver mucho con la culpa y los miedos. Y son los que alimentan. La culpa y el miedo alimenta el tengo que. Entonces, decía Mark Twain, yo he tenido miles de problemas en mi vida y la mayoría de estos problemas nunca sucedieron en realidad. Esto es algo irónico de los miedos. La idea es hoy, ahorita, explicarles un poco cómo funcionan los miedos y cómo funciona la culpa y qué podemos hacer. Como el tiempo no es mucho, pero cuando trabajamos a fondo los miedos, es entender que los miedos no existen porque regularmente están o tienen que ver con el pasado o con el futuro. Principalmente son cosas que tenemos miedo que no sucedan o que no logremos. Y las culpas tienen que ver mucho con el pasado, con cosas de las cuales yo me juzgo, de las cuales me siento culpable, de las cuales no me siento, por eso no me siento suficiente y merecedora. Ahora, la ironía de los miedos. ¿Cuál es la ironía de los miedos? Que son cosas que muchas veces no van a suceder, pero me torturan como si estuvieran sucediendo. ¿Cuántas cosas nos dan ansiedad y estrés? Ahora viene un ejercicio. Escribe. Tómense todas un minuto y escriban cuáles son sus miedos. Les voy a pedir a todas que se tomen un minuto y escriban cuáles son sus miedos. Porque dicen que a los enemigos cerca, digo, a los amigos cerca y a los enemigos aún más. ¿Por qué digo esto? Porque conocer y entender nuestros miedos nos ayuda a generar autoconocimiento y darnos cuenta qué es eso que me está limitando. Porque de los miedos vienen los deberías, los tengo que, vienen estas creencias que me atan. Entonces pregúntate, ¿cuáles son mis miedos? Y luego agregaría otra pregunta.
¿qué tengo miedo de ser o que no me estoy permitiendo ser? Tal vez qué me gustaría ser y por miedo no soy. Puede ser que en este momento tal vez no todas las preguntas te las puedas hacer o responder más bien. Sí te las puedes hacer, pero no te las puedes responder con profundidad. Pero dejar la pregunta ahí y tener al menos una noción, yo te invito a explorarla aún más. Ahora, ¿qué pasa con los miedos? Las peores decisiones que podemos tomar son las que tomamos por miedo o por culpa. Y el miedo tiene también esta ironía. Puedo creer tanto en el miedo, puedo llegar a creer tanto que es posible que puedo generar que el miedo suceda. Ejemplo, tengo tanto miedo a perder a la persona con la que estoy que mi miedo y mi inseguridad me puede llevar a alejarla. Tengo tanto miedo a fracasar que no me permití vivir y disfrutar lo que quería hacer. Que preferí evitar el riesgo porque no podría permitirme vivir el fracaso, por ejemplo. Cuando el fracaso en realidad son aprendizajes. Las personas que logran cosas son las que fracasan muchísimas veces. Pero el miedo, por ejemplo, o un miedo muy común en las mujeres, miedo a ser juzgada, miedo a ser rechazada, miedo a no ser suficiente, no ser atractiva, miedo a quedarme sola. Y estos miedos son los que nos condenan. Porque creer en estos miedos nos hace precisamente atraer que luego esto sí suceda. ¿Por qué? Porque estos miedos lastiman mi autoestima. Creer que estos miedos son reales, pues, ¿qué le estoy diciendo a mi mente? En una forma muy subconsciente, ¿qué le estoy diciendo a mi mente si tengo miedo de no ser suficiente, de que tengo que ser exitosa y perfecta para lograr todo? Pues le estoy diciendo a mi mente que no soy suficiente, como soy, tal cual. Entonces, bueno, ahorita ya me estoy adelantando un poco a otro punto, pero pregúntense, ¿cuáles son esos miedos? Si ya tienen varios, vamos a avanzar. Y esta era la pregunta que les estaba diciendo: ¿qué te da miedo ser? Mediocre, no valiosa, me da miedo ser no amada, me da miedo la soledad, me da miedo, me da miedo ser una mujer que dice las cosas como las siente. Me da miedo ser una mujer que dice lo que piensa, porque no voy a haber bronca o quiero evitar el conflicto. O me da miedo decir lo que siento porque siempre que lo digo hay problema. Ahí entra el tema de la regulación emocional, cómo decir las cosas, pero hay que decirlas. Ahora, el tercer punto que lastima mucho, y es este otro nudo emocional que lastima mucho a las mujeres, el yo ideal. La mujer perfecta. Todas hemos estado en algún momento condenadas a perseguirlo, a perseguir la idealización de la mujer perfecta. No nos damos cuenta, podemos decir conscientemente, no, yo sé que no soy perfecta, pero muy inconscientemente estamos teniendo constantemente actitudes y acciones de desear ser esa mujer perfecta. Y cuando yo acepto que nunca voy a ser Wonder Woman, nunca voy a ser la mujer perfecta, porque no existen las mujeres perfectas, voy a hacer las paces con mi yo real. Y eso es lo que les decía de lastimar nuestra autoestima y nuestro amor propio. Entre más estoy tratando de perseguir esa mujer perfecta, más estoy lastimando y rechazando mi verdadera yo. Porque al querer ser la mujer perfecta, me niego a ser humana y a tener imperfecciones. Es como rechazar mi humanidad. Y al rechazar mi humanidad, me estoy lastimando porque no me acepto. Querer alcanzar el yo ideal es no aceptarme. Ahora, ojo, no estoy peleada y no digo, y yo estoy muy convencida de que siempre debemos buscar ser mejores, pero aceptar mi humanidad. ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo estoy intentando alcanzar este yo ideal, la mujer que tengo en mi mente de cómo debo ser, aquí otra vez escuchan, el debo de.
el debo de ser así, yo debo rendir, yo debo ser fuerte, yo debería lograr, a mi edad ya debería. Todos estos yo debería del que forman al yo ideal están peleados con la mujer que realmente eres, con la mujer auténtica. Y de hecho, cuando hacemos las paces con el yo real, podemos avanzar mucho, crecer mucho, pero desde una aceptación y desde un amor hacia mí misma, en el que cada vez que me pueda equivocar es un aprendizaje y que tengo derecho a veces a no siempre hacer las cosas de la mejor forma o que tengo derecho a decir que no. Y cuando abrazo esta imperfección y esta humanidad, también viene algo muy saludable que deriva de la salud emocional y del amor propio, que es los límites sanos. Y es algo que también ahorita vamos a hablar un poco más. Entonces, aquí yo también diría que te hagas la pregunta, hazte la pregunta, ¿cuál es el yo ideal y cuál es mi yo real? Aquí sería un ejercicio de escribir, esta es Jimena, Ana Jimena es esta, la real. Y esta es Ana Jimena, la perfecta. Mi yo ideal, Ana Jimena ideal, la que no se cansa, la que siempre está de buenas, la que le parece todo muy bien, la que rinde, la que logra las 30 cosas que se propone al día. Esa es mi yo ideal, que es saludable, que siempre come perfecto, que siempre rinde en el trabajo al 100, que mantiene la calma y que puede con todo. Y aparte se ve fresca. Esa es mi yo ideal. Bueno, yo tengo que aceptar que esa no es una mujer real. Y tengo que aceptar que la mujer real que soy es maravillosa tal cual. Es maravillosa. Porque cuando yo estoy casada con tratar de ser esta ideal, estoy condenando a la real. Y la estoy juzgando, la estoy culpando de cosas, la estoy lastimando y le estoy diciendo que no es suficiente. Le estoy diciendo es que tú no eres suficiente. Alguien me decía que ella sí tenía amor propio, una paciente me decía, es que yo sí tengo amor propio, nada más que me falla cuando, en algunas ocasiones, ¿yo en qué ocasiones te falla tu amor propio? Pues cuando me equivoco, pues cuando la riego, ahí sí me cuesta mucho como, pues amarme, como, pues porque pues, me equivoqué. O sea, es que ¿cómo? Y entonces yo le decía, es que ese no es amor propio, o sea, si tú te estás condenando y si eres dura contigo y si te enojas contigo misma por equivocarte, no estás teniendo amor propio. El amor propio es hoy incondicional. ¿Y qué significa esto? No le estoy poniendo condiciones. Y otra vez me estoy adelantando. Siempre me emociono y me empiezo a adelantar. Ahora, ¿cómo se forma esto del yo ideal? Tal vez algunas ya lo han visto, tal vez algunas ya lo conocen, pero bueno, el yo ideal se construye desde que somos niñas. Cuando vamos creciendo, nos formamos una idea de nosotras mismas. ¿De dónde viene esta idea? Pues todas sabemos de lo que me dice mi mamá, de lo que me dice mi papá, de lo que dicen los abuelos, de qué es lo que dicen los otros niños de mí, de lo que dicen mis hermanos y la gente que está a mi alrededor me va, de alguna forma, sin querer, a veces sin la intención, me van dando etiquetas. Y yo voy creyendo estas etiquetas. Y entonces voy formando una idea de mí misma, ¿no? Dice Alejandra, y muchas veces tener el yo ideal nos lo exige la sociedad cuando no debería ser así. Correcto, Alejandra. El yo ideal no lo exige la sociedad y justo ahorita les voy a decir cómo que tenemos que aprender a poner límites. Y ahorita voy a hablar, vamos a hablar un poquito de eso, porque el yo ideal de alguna forma lo alimentamos nosotras, pero es cierto lo que dice Alejandra. También lo exige la sociedad. Y entre más damos, parece que más nos exigen, ¿no? Se vuelve ahí un círculo como vicioso. Entonces, ¿cómo se forma el yo ideal? Bueno, primero tenemos una idea, una concepción desde niña, vamos como armando una idea de buena autoestima, de quiénes somos. Y se va un patrón inconsciente dentro de nosotras de, por ejemplo, de acuerdo a las experiencias que vimos de vida. En nuestros primeros años
de vida se va formando esto llamado identidad, lo que creo ser, lo que creo valer, aquí va también la autoestima, aquí va el merecimiento, aquí van los miedos, aquí van las culpas y se va generando una identidad y una creencia también de la realidad, de cómo es el mundo y qué lugar tengo yo en el mundo. Yo voy haciendo, bueno, yo en el mundo soy más o menos importante, o soy muy poco importante, o sí soy muy importante, o yo en el mundo soy una persona merecedora o no merecedora. Esto se tiene que ver de uno, del entorno social, del lugar de hija que fui, si la mayor o en medio, del lugar que me dieron, y también de mi percepción. A veces hay niños que, no sé, que son hermanos, dos hermanitos, o dos hermanitas y viven la misma experiencia de la separación. A lo mejor dos hermanitas que hayan vivido la misma experiencia. Y es muy común ver que hay distintas respuestas. Y eso tiene que ver un poco también, aunque hayan vivido lo mismo, una puede ser por el entorno de cómo fueron tratados, si fueron tratados en forma distinta, y a veces, aunque no fueron tratados en forma distinta, tiene que ver con su percepción. A veces hay niños más resilientes que otros. Hay niños que sí dicen, no, pues mis papás se peleaban, pero yo, que son pocos, pero sí hay niños, o no se ven tan afectados como otros. Hay niños que tienen mucha afectación de lo que vivieron, o de lo que escucharon, o de ciertas, o en casa no había problema, pero afuera en la escuela sucedió algo. Entonces, ¿cómo se forma esto? Pues de todas las experiencias, creencias que voy formando de mí y etiquetas. Y esto me hace ir creyendo que los niños o las niñas más bonitas o las niñas mejor portadas, las niñas que a lo mejor estaban más calladitas o las niñas que entraban mejor en el estándar de la niña ideal, recibían más amor. Y al final, los seres humanos es algo por lo que también vivimos mucho. Recibir amor, aprobación, aceptación. Y eso lleva a la necesidad de control, porque empiezo desde niña a decir, ok, entre mejor me porte, entre mejor sea yo, y si entre mejor yo encaje en ese estándar de yo ideal, más aprobación y amor voy a recibir de mi familia o de los demás. ¿Por qué? Porque ahorita lo voy a mencionar, estamos muy inmersos y estamos muy educados y asociamos mucho el amor con, con la recompensa, porque la forma de educarnos antiguamente, y todavía se usa mucho, la forma de educar es la cultura del castigo, la cultura de si te portas mal o no encajas en lo que debes hacer, hay castigo. Y el castigo está muy asociado al rechazo, a la no aprobación. eh, Muchos padres todavía cometen esto de el castigo es un rechazo emocional. Y entonces vamos asociando que el castigo, inclusive los maestros en las escuelas, los niños o las niñas a nuestro alrededor, cometías un error y había una burla, una vergüenza. Entonces, vamos desarrollando con esta cultura del castigo y de el perfeccionismo y de no permitir el error, vamos construyendo la idea de que necesitamos ser perfectas para recibir amor, seguridad y protección. Y entonces empezamos a perseguir el yo ideal desde niñas. Y este yo ideal, recuerden de qué se alimenta, de las expectativas de los otros, de las expectativas que tiene la sociedad de nosotros. Y eso nos lleva a estar siempre persiguiéndola y estar buscando la aprobación de los demás, a cumplir las expectativas de los otros. Y eso hace que nos convirtamos o que seamos nuestras peores enemigas, nuestros mayores críticos, nuestras peores juezas, nos volvemos en un juez contra nosotras o nuestro peor verdugo. Y esto, como dice Alejandra, lo alimenta mucho la sociedad, pero también lo integramos. El problema es que lo aceptamos y muy inconscientemente lo creemos una verdad. Y al estarlo creyendo como una verdad, estamos víctimas de perseguir este yo ideal. Y ahí estoy persiguiendo, pero es lo peor, lo que les decía, las peores decisiones es bajo miedo y bajo culpa. Y el miedo y la culpa son los que nos hacen ir detrás del yo ideal. Ahora,
todo esto que genera una programación mental. Hace que todo esto se queda muy programado y muy ensamblado dentro de mí. Y ahí están lo que les decía, las creencias limitantes. Estas creencias limitantes generan emociones y muchas de estas creencias están en una forma muy inconsciente. ¿Qué tenemos que hacer? Cuestionarlas. Por ejemplo, una creencia limitante me lleva a una autoexigencia, a decir, no, o sea, yo tengo que, ahí está otra vez el tengo que, y yo debo de hacer esto. Inclusive también las creencias limitantes no solo son contra nosotras, puede ser contra los demás. Es que ella debe ser así. Por ejemplo, si somos madres, o si, o con nuestra pareja, o con nuestra mamá, que podemos generar esta también exigencia, ¿no? De las creencias limitantes. Y estas autoexigencias o exigencias a los demás, porque algo muy común es que entre más duras somos con nosotras mismas, también puede ser que seamos muy duras también con los demás, que es cuando somos muy poco tolerantes a la frustración y al cambio, lo solemos ser también con los demás. Y esto nos lastima a nosotras y lastima también a los demás. Entonces, las creencias limitantes como la autoexigencia genera emociones. ¿Cómo qué emociones? La más dañina, bueno, la más dañina cuando está muy alterada, estrés, un estrés altísimo. ¿Y qué pasa? Que eso bloquea mi escucha interna. No me puedo escuchar a mí misma, lo bloquea. Entonces, si bloquea mi escucha interna, entro como en un tipo de piloto automático y ando en un modo zombie, que es que estoy haciendo todo rápido, pero dejo de escucharme. Las creencias limitantes es como una araña o una bola que me nubla la vista, me genera emociones negativas, afecta mi salud emocional y bloquea que pueda escuchar realmente lo que siento. Por eso de aquí viene la ansiedad. Es muy común la ansiedad. Y no sé de qué, no sé qué pasa, no sé, de repente me dio un ataque y una crisis de ansiedad. Pues no estás escuchando lo que realmente necesitas. Estás en piloto automático, en esta autoexigencia, estás dando, preocupada por el debería, por el tengo que, por las culpas. Y de pronto, y este tema de control, de lograr, de pronto dejamos de escucharnos. Y está nuestra mente inundada de estos pensamientos negativos, dejamos de escuchar nuestro cuerpo, dejamos de escuchar nuestras necesidades, dejamos de estar atentas. ¿Y cómo lograr escuchar nuestra verdadera voz interna? Voy para allá. Bueno, ya hablé de la cultura del castigo, nosotras las mujeres, lo decía por ahí una colega, una compañera con la que estuve trabajando hace unos días en un taller, decía, me gustó lo que dijo, pues venimos de la hoguera y de la deshonra, la cultura del castigo, claro. La cultura del castigo es la hoguera, la deshonra. Por generaciones, las mujeres, su castigo es la vergüenza, la desaprobación, el rechazo. Y eso hace que automáticamente nosotras nos regañemos y nos culpemos por muchas cosas que no nos tenemos ni por qué regañar ni por qué culpar. Ojo, esto no está peleado con que sí seamos responsables de nuestras decisiones. Por eso es la necesidad de la conciencia, saber discernir qué es culpa y qué no me toca y qué sí es mi responsabilidad y qué sí me toca asumir. La supervivencia por décadas, por generaciones, por siglos, nos ha llevado a la mujer a siempre complacer. Esta colega hablaba de eso y me gustó mucho cuando dijo, la mujer ha sido por generaciones alguien que ha tenido que complacer para sobrevivir. Claro, si nos vamos 200, 300 años atrás, las mujeres tenían que entrar en el rol de ser, encajar, porque no había voz y voto. Y si no te adaptabas al rol que te tocaba, había esta pérdida de supervivencia, quedabas desprotegida, quedabas fuera del sistema. Entonces, muy inconscientemente, creo que todas seguimos arrastrando un poco estos miedos que tal vez todas nuestras bisabuelas pudieron haber tenido, nuestras abuelas también, y claro, ¿por qué no hasta nuestras madres todavía pudieron haber tenido de estos miedos de no poder ser? Y este miedo de no poder
más bien este miedo al rechazo, este miedo a no sobrevivir, a la desaprobación, porque eso me saca de un lugar seguro. Entonces, por eso tenemos a veces tanto miedo a la soledad. Y bueno, el resumen es que la culpa y el miedo son nuestros peores enemigos. Y lo que mejor hay que hacer ahora es escribir cuáles son mis miedos y también cuáles son mis culpas. Me gustaría que se tomaran otro minuto y escribieran cuáles son sus culpas. ¿Cuáles son esas cosas por las que sienten culpa? Por las que sienten remordimiento. Tómense un minuto y escríbanlo. Muy bien, a lo mejor ahora ya tienen algunas culpas, ya escribieron algunos miedos, ya tenemos identificado qué nos mueve. Y ahora hay que saber y ser consciente que estas culpas y estos miedos sí nos afectan. Y de hecho ahora yo les preguntaría, ¿qué te ha robado? ¿Qué te han robado estos miedos y estas culpas? ¿Qué no te han permitido hacer? ¿Qué se han robado estos miedos y estas culpas? Escríbelo, valdría la pena que lo reflexionáramos. ¿Qué no me he permitido ser por estos miedos y estas culpas? ¿O qué no me he permitido recibir, obtener, porque estos miedos y estas culpas me hacen creer que, que no lo merezco o que no puedo? Ok, es bueno preguntarse, ¿qué me he perdido y cómo me ha afectado estos miedos y estas culpas? Y aquí vamos a entender muchas cosas de por qué vale la pena sacarlos. Muy bien. Bueno, seguramente ya encontraron algunas ganancias y pérdidas. Luego viene la pregunta, ¿qué ganarías y qué positivo pasaría si esos miedos y estas culpas no existieran? Si no tuvieras estos miedos y estas culpas, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Qué sucedería? ¿Qué podrías hacer? Escríbanlo, vale la pena escribirlo y pensarlo y escribirlo. A ver, si, si yo no tuviera estos miedos, estas creencias limitantes, estas culpas, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? La mayoría hablan siempre de una sensación de libertad, de atreverse a hacer cosas, se sentirían ligeras. Y sobre todo, yo creo que les garantizo esto, disfrutar la vida, ser tú, ser auténticamente tú, honrar quién eres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía nos cuesta?
Pues a nivel sistema, las mujeres que brillan o las mujeres que hablan son disruptivas. Las mujeres que levantan la mano, las mujeres que señalan, son disruptivas al sistema. El sistema no está aún, aunque pareciera que sí, del todo diseñado para que las mujeres levantemos. Las que lo hacen es porque luchan mucho, ¿no? Todas las que logran, hay un obstáculo ahí casi doble por hacer. Entonces, si tú te preguntaras cómo escuchar, por ejemplo, tu verdadera voz interna, es hacerte estas preguntas. ¿Cuáles son tus verdaderos anhelos? ¿Quién no me permito ser? Que les preguntaba hace rato. ¿Qué no me permito hacer y que sí quisiera? Inclusive a veces queremos cosas y nos vamos vendiendo la idea de que no lo quiero, pero en realidad es por el miedo o la culpa. ¿Qué no me permito hacer? Entonces, una forma de ir encontrando mi verdadera voz interna es contestar esta primera pregunta. ¿Cuáles son mis verdaderos deseos? ¿Cuáles son mis verdaderos anhelos? ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Porque a veces creemos también, estas creencias limitantes me confunden en mis verdaderas necesidades. De nuevo, el calladita, te ves más bonita, me hace confundirme sobre lo que realmente quiero y sobre lo que realmente merezco. Entran aquí este tema, ya no me voy a extender mucho, pero es importante mencionarlo. Algo muy común que viven las mujeres es el abuso emocional y el abuso emocional sutil, el abuso emocional subliminal, en el que es muy sutil, casi no se nota. ¿Y qué es el abuso emocional o el gaslighting? Es la estrategia de manipulación sutil. Son ciertas estrategias de manipulación muy sutiles que hace que la persona llegue, o sea, en este caso, por ejemplo, yo llegue a dudar de mi propia percepción, de mi juicio, de mi memoria o de mis emociones. ¿Y qué pasa como resultado? Que el otro está manipulando o haciéndome dudar de lo que yo siento, lo que pienso o de lo cómo sucedieron las cosas. Y esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida e incluso deprimida. Y esto pasa mucho a veces en parejas, pero también pasa en el entorno familiar, inclusive a veces pasa en el entorno laboral, con algunos jefes que pueden ser muy estratégicos y muy sutilmente tener abuso emocional en el que pueden tratar mal a una persona y hacerse como que no, y es una forma muy sutil de normalizar un tipo de violencia y hacer creer a la persona que está exagerando, que no sucedió así, que tiene alterada la memoria, etcétera. Algunas frases que se pueden escuchar es que es sensible, solo fue un chiste. Por ejemplo, a veces hay familias que están muy acostumbradas a bulearse, ¿no? Al bullying, a decirse cosas hirientes, a modo broma, ¿no? Y cuando alguien en el sistema empieza a decir, alguna mujer empieza a decir, oye, a mí eso no me gustó, o oye, me molesta, empieza el abuso emocional manipulador. No, pero, o sea, qué exagerada. Es una forma de sacarte. Si no apruebas, si no toleras, si no aguantas, te saco del sistema. Esto es tu culpa, siempre haces un drama, qué exagerada, eso no fue así, no te acuerdas bien, yo no dije eso, lo estás exagerando, yo no lo dije en ese tono, ¿no? Aquí entran dos puntos. A veces sí tenemos que analizar un poco cómo, si nuestro estado emocional realmente estaba alterado o no, pero el abuso emocional es cuando las mujeres se sienten como confundidas y a veces hasta que lo hablan en terapia o que lo trabajan con alguien más, se dan cuenta y hacen consciente que estaban viviendo algún tipo de abuso emocional. Algo que puede ayudarnos a darnos cuenta si estamos viviendo un abuso emocional
es que me siento insegura, me cuestiono constantemente, sé que no me siento bien, pero también dudo, no sé si yo soy la exagerada, me cuesta mucho tomar decisiones, me siento indecisa, me preocupa mucho, me siento muy ansiosa, siempre me disculpo por cosas aunque no son mi responsabilidad, ofrezco excusas, inclusive por el comportamiento de otras personas. Y te preguntas si estás siendo suficientemente buena hija, pareja o profesional. Esta es una muy común, preguntarse constantemente, si estaré siendo suficientemente buena hija, estaré siendo buena pareja, estaré siendo buena en mi trabajo, siento que no doy, o sea, se me hace que no, o sea, y entran estas dudas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la culpa. Por eso las personas o las mujeres que traen baja autoestima, tienen un poco de culpa, bueno, culpa y baja autoestima están súper relacionados, y miedos, son más tendientes a tener parejas que abusen emocionalmente de ellas. Es lo que les decía de las estadísticas al principio. Una mujer que vivió en un entorno donde no se le favoreció su salud emocional, en donde pudo haber visto a lo mejor desigualdad o ella no creció con tanto amor o con tanta seguridad, es una niña que va a crecer con mucho más miedos, con mucho más culpas y por ende con baja autoestima, y esto va a hacer que entre en relaciones donde pueda ser abusada emocionalmente como principio, ¿no? Esto luego puede escalar, pero donde nunca se sienta suficiente y entonces tolere este tipo de abusos. Entonces, si se dan cuenta ahora, todo esto está conectando con lo que les decía al principio. Por eso, las mujeres necesitamos independencia emocional para tener salud emocional. Eso es lo que necesitamos las mujeres, independencia emocional para tener una salud y una plenitud. Y para ser independientes emocionalmente hay que empezar primero con cuestionarnos todas estas creencias que son yugos, que son cadenas que nos atan a seguir en el sistema creyendo una y otra vez lo que tenemos y debemos ser. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos encontrar formas de sentirnos seguras, empezando con el diálogo interno, de poder ser nosotras mismas ante la inconformidad de otros, porque, ojo, cuando una mujer empieza a cuestionar, a poner límites sanos, a decir lo que piensa, a decir que no, va a incomodar a los otros que están acostumbrados a que tú siempre resuelves o a que tú haces eso o a que tú no dices que no o a que tú no te quejas o a que tú no dices que no, que esa broma te ofende o los demás van a tratar de mantener ese sistema, y aquí incluye hombres y mujeres, ¿no? A veces también quienes también a veces nos mantienen así son otras mujeres que también están muy inmersas en este sistema machista que nos hace creer que tu lugar es ese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por un lado, ser solidarias, buscar otras mujeres con las que nos demos soporte y buscar mucho crecimiento desde el autoconocimiento, desde la información, buscar educarnos para sentirnos fuertes. Y les voy a decir una palabra, algo que me hizo a mí claro que es la frase para sentirnos fuertes. Hónrate a ti misma primero. Y honrarme a mí misma no es egoísmo ni narcisismo. Bueno, es egoísmo saludable, que yo lo llamo egoísmo saludable. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, la verdad, yo lo veo y lo he vivido. Cuando tú te amas a ti primero y te honras a ti primero, no dejas de lado a los demás. De hecho, enseñas al otro a que también se honra a sí mismo y que aprenda a respetar. Le estás enseñando algo bueno al otro, aunque se dé cuenta o no. Entonces, honrarte a ti misma no es negarle al otro ayuda, sino también que el otro aprenda a crecer, que también le estás enseñando algo positivo y no nos hace narcisistas, nos hace libres y nos hace conscientes. Y cuando somos libres y conscientes, encontramos nuestra voz interna, somos más plenas y podemos dar más, entre más amor demos hacia adentro, más amor también damos hacia afuera. No nos hace mujeres que no podemos dar amor. Yo creo que yo doy más amor desde que me doy más amor a mí. O sea, la verdad que yo daba menos amor cuando no me amaba.
Y tiene que ver, y a veces hay este miedo en que es que si yo me vuelvo así, voy a ser una egoísta, una narcisista. No, es solo me honro a mí, me respeto a mí y por medio de honrarme a mí te enseño a ti a honrarte. Y ir con esta bandera nos ayuda mucho a quitarnos las culpas. Entonces, ¿qué necesito hacer para trabajar mi salud emocional? Educar, educar mis emociones, conocer más de la educación emocional, generar más conocimiento, aprender a entender sobre la salud emocional, la educación emocional, la inteligencia, informarme, aprender. Autoestima. Esto quiere decir que empiece a creer en mí misma, que me escuche, que empiece a buscar elogiarme, que me empiece a sentir merecedora, que pueda creer que soy capaz. El hecho de a veces se habla mucho del sabotaje, ¿no? El autosabotaje. Y sabotearnos puede ser el no creer que soy capaz. Claro, hay que ser realistas. Digo, no somos especialistas ni todólogos. No, yo sé que no puedo operar en una cirugía a una persona, pero ser conscientes de que hay muchas cosas que soy capaz, sino, pero que a veces me niego porque no lo intento, porque el miedo no me deja ni intentarlo. Escuchar tu propia voz interna. ¿Cómo? Haciéndote preguntas, como lo hacía Sócrates, pregunta tras pregunta. Cuestionan, cuando empiezas a hacer una separación, yo te recomiendo mucho escribir, porque la mejor forma de escuchar nuestra voz interna es escribiendo. Está comprobado que tiene un efecto neuropsicológico distinto escribir lo que pensamos y sentimos a solo pensar. De hecho, pensar mucho también nos puede saturar, nos puede enredar. Y la mejor forma es agarra y escríbelo y desmenúzalo, porque si no aquí se te va a hacer nudo, se va a hacer un nudo peor. Entonces, agarra y escríbelo. Y aquí te recomiendo para escuchar tu voz interna, escribe todas estas preguntas que te recomiendo hacer. ¿Qué anhelo? ¿Qué pasaría si me quitara los miedos? ¿Qué necesito? ¿Qué me encantaría? ¿Cuáles son mis sueños? Y después pregúntate cuáles son todos tus deberías y ya comparas y entonces empieza a decir, a ver, esto no es mío, estos deberías no son míos y empiézalos a poner así en rojo, táchalos, ¿no? Y entonces ahí estás escuchando tu voz interna. También, cuando tengas pensamientos negativos contra ti misma, escríbelos y luego di, a ver, esto no soy yo. Se trata de escuchar tu voz interna, también tiene que ver mucho con conciencia. Aquí viene el punto que les hablaba, el egoísmo saludable. Tenemos que empezar a practicar el egoísmo saludable. Escuchar mis necesidades, mis sueños y darles importancia y creer que son importantes. Porque la verdad nos cuesta mucho darle importancia a nuestros sueños y a lo que queremos. Siempre estamos anteponiendo a lo demás y a los demás. Cuando yo me convierto en mi propia prioridad, que cuesta, se los confieso, yo lo intento y de repente me falla. Y luego me acuerdo y lo vuelvo a acomodar. Porque claro, como decía Ale, el sistema nos empuja a que no sea así. Entonces, tengo que ser mi propia prioridad y así enseño a los demás a también serlos. Y eso no rompe la sociedad y no nos rompe el tejido social, sino nos hace más conscientes y dar en una forma más sana. 5. Recrear nuevas creencias sobre mi realidad. ¿Cómo recrear nuevas creencias sobre mi realidad? Creyendo, uno, que soy capaz. Dos, creyendo y cuestionando las creencias de las mujeres, sobre todo sobre los estigmas de lo que se cree que puedo o no. Y crear nuevas creencias sobre mi realidad habla mucho sobre creer en cosas que antes del miedo y la culpa me hacían creer que no eran posibles. Eso me va a permitir recrear una nueva realidad. Todo eso que escribí ahorita por los miedos y las culpas, si los quito, creo una nueva realidad. Luego hablamos del amor propio, como el último peldaño que les recomiendo. Y lo único que quiero así aclarar, porque yo luego me apasiono con ese tema y hablo mucho de eso, nada más les quiero hablar que el amor propio es incondicional. Incondicional quiere decir que no cuando me vea perfecta y no cuando me vea más bonita, cuando sí se me acomodó el cabello o no cuando tengo el peso que tengo que tener o cuando se me quite el quequito y la pancita
o cuando logre hacer las 20 cosas que me propuse en el día. No, el amor incondicional es amarme sin condiciones. Haga, no haga, logre, no logre, me equivoque, traiga el cabello como lo traiga. Y eso es amarme incondicionalmente. Y les voy a dar 2 tips, 2 consejos que a mí me han ayudado a fortalecer un poco el amor propio, muchas cosas, pero uno, puedes poner una fotografía tuya de niña al lado de tu espejo donde te arregles en la mañana, que fíjense cómo está desde ahí la parte bien dañina, arreglarme. Quiere decir que no estoy bien, ¿no? Cuando decimos que nos estamos preparando, lo correcto es decir alistarme, ¿no? No vestirme. Vestirme o alistarme, pero es que me voy a arreglar porque no estoy bien hecha, ¿no? Sí. Muy bien, Rosy. Y entonces, el tip que les voy a dar es poner una fotografía tuya de niña en el espejo cuando te estés vistiendo o alistando. Y siempre piensa y darte unos segundos para observar a esa niña y piensa en que la estás cuidando cuando eres cálida contigo. Piensa que estás protegiéndola cuando dejas, no dejas que los demás o que las creencias limitantes te lastimen. Piensa en ti como una protectora de esa niña, como honrar a esa niña tenía ilusiones, esa niña quería lograr cosas, esa niña merece todo lo bueno. Y mira a esa niña como si fuera tu hija. Quienes tengan hijas, piensen en esa niña, esa fotografía tuya de bebé, de niña, como si fuera tu hija. ¿Qué quisieras para esa niña? Pues todo lo bueno. Que ella cree en sí misma. ¿Te gustaría que ella se juzgara tan duro como tú te juzgas? Entonces, cuando empiezas a verte a ti de esa forma, a través de la imagen, lo visual a veces nos ayuda mucho, podemos empezar a recordar el ser cálidas con nosotras mismas. A mí me ayuda, ¿eh? Yo tengo ahí la foto mía al lado de mi espejo y la procuro ver todos los días y recordarme. Es que yo soy la única responsable que tiene que cuidar a esa niña y honrar a esa niña y protegerla, ¿no? Aprendiendo cada día un poco más sobre esto. Y entonces el amor incondicional, pues es emoción, me amo tal cual con mis altibajos, cuando me siento triste también me amo, cuando estoy enojada también me amo, con mis limitaciones o mis capacidades mentales y físicas, con mi imagen, incondicionalmente. Entonces, es incondicional, quiere decir que yo merezco amor, respeto y cariño y un trato digno, haga lo que haga, me equivoque o no me equivoque, sea capaz o no de hacer todo, yo merezco. Entonces, cuando desanclo estas 2 ideas, porque está la idea ahí muy, muy marcada de merezco cuando soy perfecta, pero si desanclo esta idea, empiezo a trabajar el amor propio. Entonces, cuando me sé y me siento suficiente, estoy iniciándome en la salud emocional. Cuando me reconozco, no solo consciente, sino también me siento, porque el cuerpo también siente y el cuerpo tiene que ver mucho con el inconsciente, o sea, porque a veces te repites y te repites afirmaciones positivas y puedo poner post-it positivo, soy bien fregona y sí, yo puedo, pero no lo siento. Y tiene que ver también con sentirlo. Para eso se trabaja mucho en meditaciones, terapia, trabajo de salud y sanación emocional, pero practica el tratar de sentirte merecedora y suficiente. ¿Cómo iniciar? Con el diálogo interno. Y ahorita les decía que el diálogo interno se explora mucho escribiendo. Les recomiendo a todas, a lo mejor tengo harto a todo el mundo con esta recomendación, pero me ha funcionado mucho y veo que funciona mucho. Escribe lo que sientes o medita. La combinación de estos dos, meditar y escribir lo que sientes y piensas, te ayuda mucho al proceso de conciencia y de darte cuenta cómo te estás hablando a ti misma. Porque el diálogo interno es eso. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me digo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me trato? Porque de repente, y nos podemos cachar, ay, qué bruta, ¿cómo se me ocurrió? Ajo, ¿no? Ya estás ahí diciéndote algo a ti misma.
Ay, pero qué bárbaro, y un chorro de cosas, ¿no? Tenía una alumna que una vez, les voy a contar así la anécdota, me mandó un trabajo final y en el trabajo final había notas con mayúsculas, como anotaciones, y ponía una ensarta de groserías fuertes, y yo no las voy a decir aquí por respeto a todas, pero se hablaba de una forma tan fea, y pero primero me dije, ¿y esta chava qué onda con su trabajo? Y eres una, y no se te vaya a olvidar, y eran como recordatorios de las explicaciones que yo di en la clase, pero ella se ponía estas notas a sí misma insultándose para que no se le olvidara. Después me manda un correo muy apenada y avergonzada diciéndome que esas notas y esos insultos eran para ella misma, que no eran para mí. Y creo que me quedó claro que no que eran para ella misma. O eso creo, eso espero, ¿verdad? Pero si era así, era su diálogo interno. ¿Cómo se estaba hablando a sí misma esa chica? Se estaba hablando muy mal. Y me dijo en su argumento, es que me tengo que hablar así para que no se me olvide. ¿De quién lo habrá aprendido? Pero bueno, ella tendrá y todas tendremos que cuestionarnos esto. Ahora, ¿cómo encontrar la voz interna? Pues es lo que les fui compartiendo, escuchándote, medita, cuestiona los miedos y las culpas, cuestiónalos, ¿por qué los creo? ¿Por qué los compro? Desconéctate del ruido mental, a veces alejarnos de las redes sociales, desconectarnos. Tómate rato para desconectarte, porque entre más estemos sobreinformadas, menos nos escuchamos a nosotras mismas. Entonces, darnos ratitos para desconectarnos, sé que no es fácil, pero de verdad alienta mucho a entendernos y conocernos. Y buscar la congruencia entre lo que siento, lo que creo y lo que hago. Trata de buscar ese balance, es una forma de escuchar tu voz interna. Algunas herramientas de prevención, pues es lo que les decía, romper estas creencias sociales del debo ser, de la culpa y del miedo, buscar una red de apoyo, busca otras mujeres con las que puedas aprender, a conocer, busca grupos, busca talleres, busca ir a terapia, ¿no? Recupera la confianza en ti. Y algunos hábitos de higiene mental es reconciliarse contigo misma, gestionar la comunicación, o sea, aprender habilidades socioemocionales para saber cómo poner los límites sanos, porque muchas veces no queremos ponerlos porque tenemos miedo al conflicto. Y dices, es que es bien desgastante en decir que no. Y eso también es algo que se aprende pues, en terapia o en libros. Hay videos a veces en YouTube muy educativos sobre cómo comunicar efectivamente nuestras emociones y cómo gestionarlas. Talleres, terapia, libros, hay muchos recursos. Ahora el internet nos da muchos recursos. Tiempo de calidad contigo misma y otros, eso siempre ayuda mucho a tener higiene mental y prioridades claras. Ser tu prioridad, honrarte y quitar las ideas limitantes me permite tomar mejores decisiones, porque cuando yo no tengo muy clara mi prioridad o que mi prioridad soy yo, con mucha facilidad voy a decir que sí a los demás, aunque estoy intentando darme más mi lugar, si no tengo mis prioridades claras, por ejemplo, este año, Ana Jimena, ¿qué es lo que estás tratando de hacer este año? Bueno, estas son mis prioridades, mi salud, mi bienestar y mis proyectos, ¿no? Estos son mis prioridades. Bueno, em, si mi salud y mi bienestar es importante, ¿qué tengo que hacer? Y eso, si es una prioridad y cuesta mucho, entonces no puedo decirle que sí a todo mundo. Entonces no puedo poner un paciente a las 8 de la noche, aunque traiga una emergencia. O bueno, solo si está en crisis, ¿no? O sea, ya empiezo a decir, bueno, una vez a la semana, ok, pero bueno, no más. O si yo traigo prioridades de mi salud emocional, y que yo soy mi prioridad, eso me va a ayudar a tomar decisiones más claras. Si yo no tengo claras, escribe tus prioridades, porque si las escribes, pones 10 prioridades para generar mi salud emocional y mental, de autoestima, de amor propio, entonces eso te va a llevar en automático a tomar decisiones más claras. Si no tienes tus prioridades, con facilidad la marea y el sistema, los demás te van a sobrellevar. Y un punto muy importante, por favor, construyan relaciones basadas en la reciprocidad.
Y esto y aplica con mamá, con papá, con hermanos, con pareja, con amigas, con entorno laboral también. Digo, si es posible, a veces con los jefes podría ser un poco complicado, pero busca relaciones basadas en la reciprocidad y date cuenta. Y si te das cuenta que no tienes relaciones basadas en la reciprocidad, que significa que las dos partes damos, o que no está el 30 y 70, sino que damos por lo menos 50-50 o si no 45-65, que está como medio parejito. Si no es así, 45-55, ¿no? Entonces, hablar. Ahí otra vez entra la comunicación y la gestión de nuestras emociones. Decir las cosas, necesito. No desde culpar y señalar al otro, sino, oye, a mí me gustaría recibir esto de ti, oye, esto yo no puedo hacerlo, oye, me gustaría. Y si la relación no quiere de la otra persona entrar en una relación de reciprocidad, pues no es ahí. Entonces, este pequeño curso, pequeño taller, está buscando que creamos o podamos crear un mundo de mujeres libres mentalmente e independientes emocionalmente. Esto que hoy les comparto, me gustaría que mucho más mujeres lo pudieran saber y que ustedes también se lo compartieran a otras mujeres. Por ahí va mi trabajo y esta es mi mejor forma de, si al menos una de ustedes se llevó algo valioso hoy, yo ya cumplí un poco mi misión de honrar la lucha porque las mujeres podamos ser libres mentalmente e independientes emocionalmente y podamos disminuir, porque a partir de esto me parece que esa es la forma en que muchas mujeres van a poder poner un alto, salir de relaciones abusivas o de relaciones donde no hay reciprocidad, donde también necesitamos solidaridad, sororidad, donde nos unamos unas con otras, ¿no? Erradicar también evitar que seamos mujeres machistas, donde podamos condenar a la otra, evitar condenar a la otra es muy importante. Y sin darnos cuenta, creo que todas en algún momento a mí me llegó a pasar en el pasado, sin mi falta de conocimiento y de cultura, me llegó a condenar a otras. Pero es por eso muy importante ir descubriendo y dándonos cuenta que tenemos que abrir los ojos y ser primero bien cálidas con nosotras, romper nuestras propias cadenas para ayudar a otras a romper las de ellas mismas, ¿no? Eh, y ahora les quiero, si todavía hay algunas que se quieran quedar, me gustaría hacer una meditación, una relajación mental, un ejercicio profundo de 10 minutos. Este lo hago muchas veces con mis pacientes y ayuda mucho. Esta es una meditación relacionada al perdón a una misma y al fortalecimiento del amor propio. Porque prácticamente esto, perdonarnos y amarnos, nos va a permitir pues romper estas creencias limitantes, estos nudos emocionales, culpa, miedo y vergüenza. Entonces, me gustaría pedirles a todas, si les es posible, esto lo hago por monitorearlas, si pueden poner su cámara. Es una forma de estar al pendiente si todo está bien, si están relajadas, si están haciendo bien el ejercicio. Este es un taller y aunque les he explicado cosas y les he pedido que escriban, esta parte es importante. Entonces les voy a pedir a todas que las que puedan, que activen su cámara y se permitan este ejercicio. Al cabo todos van a tener los ojos cerrados. Muy bien. Ahora dejen poner... Ok. Muy bien. Sirve que entre ustedes se ven. ¿A poco no es bien bonito vernos? Somos puras mujeres y yo siento súper padre, ¿no? De que todas estamos buscando crecer, buscando entender cosas. Entonces me da mucho gusto verlas
Y bueno, hoy van a dormir muy bien, porque si yo creo que la mayoría, a lo mejor una que otra a lo mejor puede batallar, pero la mayoría se va a relajar mucho y van a descansar. Ojalá ya anden sanadas y si no, pues bueno, aguántense tantito, un poquito el hambre para que se regalen este ejercicio. Van a sentir, las que se relajen bien, bien, van a sentir que fueron al spa, porque se relaja mucho el cuerpo. Muy bien. Entonces les voy a pedir que su espalda pónganla pegadita a la silla o a la pared. Descansen su espalda, que algo les dé soporte. Las manos, recomiendo sobre sus piernas. Las piernas no cruzadas. A veces tenemos mucho la maña y la tendencia, pero las manos sobre las piernas y las piernas sin cruzar, sueltas. Muy bien. Entonces les voy a pedir que por un momento cierren sus ojos y se regalen a sí mismas estos minutos de renovación, de paz mental. Les voy a pedir que estos minutos de tranquilidad y paz se los permitan porque te lo mereces. Muy bien. Ahora respira profundamente 2 o 3 veces. Cada respiración siente más y más tranquilidad. Inhala y exhala. Y quiero que observes y sientas que con cada respiración, esa tranquilidad, esa paz se expande por todo tu ser, como si te llevara a un río o una alberca de tranquilidad y paz. Mucha paz interior. Mientras estás ahí sentada con tus ojos cerrados, sintiendo los párpados descansar, puedes ir notando que con cada respiración el cuerpo y la mente se relajan más y más profundamente, sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Se relajan natural y fluidamente, porque por estos minutos no hay nada que pensar, ni nada que hacer, simplemente descansar un momento. Y los pensamientos pueden ir y venir. Una idea trae otra idea y la mente divaga libremente en el espacio. Deja que la mente divague libremente. No hay necesidad. Solo dejar que esa tranquilidad se siga extendiendo por todo tu cuerpo, en tu cabeza, tu espalda y cuello, hasta los pies. Eso es correcto. Ahora, mientras esa tranquilidad se sigue expandiendo con ese oxígeno que entra con la respiración, quiero que ahora traigas a tu mente
la imagen de ti misma, como si fueras caminando por el camino de tu vida. Estás en un lugar tranquilo y agradable y puedes traer a tu mente la sombra de la fragilidad o la vulnerabilidad, y eso te trae momentos del pasado o del presente en los que te has sentido frágil o vulnerable, o en los que te has equivocado. Y esos momentos te han generado culpa. Tal vez te has culpado por cosas. Tal vez te culpas por no haber sido más valiente o por no haber hecho lo que crees o por lo que merecías o necesitabas. Son momentos en los que tal vez no había algo mejor o no sabías. Tal vez no sentías fuerzas y te culpaste. Observa qué emoción está dentro de tu cuerpo, cómo sientes esa fragilidad o vulnerabilidad dentro de tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo notas esa vulnerabilidad o fragilidad. Ahora puedes usar tu respiración para abrir un espacio dentro de ti de amor y compasión por ti misma. Podrías abrazarte con todo el amor del mundo, abrazar tu fragilidad, tu vulnerabilidad, para reconocer que eso te hace más humana y que la fragilidad y la vulnerabilidad es la más humana de las emociones. Y tienes todo el derecho a sentirla. Y podrías reconocer que cada momento haces y dices cosas, piensas y sientes como mejor puedes y sabes, porque has hecho lo mejor que has podido hasta hoy. Y podrías reconocer que esa fragilidad es una infinita ternura, una luz brillante. Y podrías ver que justamente eso es lo que te hace ser una humana tan bella. Eso es lo que te hace ser una ser humana tan bella. Respira, inhala y exhala. Y abre un espacio en el centro de tu corazón para abrazar esa fragilidad, para permitirla. Porque sentir esa fragilidad, esa vulnerabilidad, es sentir tu vida interior y darte cuenta que aceptar y abrazar tu vida interior, escuchar tu voz interna,
te hace fuerte y poderosa. Reconciliarte contigo misma te hace fuerte y poderosa. Y para reconciliarte contigo misma hay que perdonar, abrazar. Quiero que te veas con compasión, con cariño y amor y te des un abrazo a ti misma. Date un abrazo a ti misma en aceptación, en hacer las paces de dejar de juzgarte tan duramente. Ya no hay necesidad, no tienes que luchar por ser ese yo ideal, porque eso no es real. Abrázate humana y maravillosa, imperfectamente perfecta, ser real, ser auténticamente tú, porque nadie te va a proteger tanto como tú misma. Reconcíliate con tu yo real, que eso es lo que te hace más hermosa y maravillosa, ser tú. Y reconcíliate con tu yo del pasado. Deja de juzgar tu pasado, porque hiciste lo mejor que podías hacer y lo que creíste era mejor. Abraza esa humanidad. Permítete y suelta el pasado. Abraza, reconcíliate y suelta. Deja de condenarte por el pasado. Todas estamos aprendiendo. Tú estás aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Eso. Y ahora siente una luz muy cálida dentro de ti, que se está expandiendo. Cada vez que inhalas y exhalas, se va el dolor y la tristeza. Porque puedes sentirlas cada vez que lo necesitas, pero no tienes que guardarlas. Déjalas ir. Siente esa ternura de cada emoción dentro de ti y déjala ir. Cada inhalación, llénate de amor y compasión hacia ti, de fuerza por ti y para ti. Inhala y llénate de amor. Exhala y date permiso de ser humana, humana por completo. Abrázate y abraza todo lo que eres, todo lo que sientes, todo lo que haces a cada momento, todo lo que sientes y piensas, porque tienes el derecho, porque eres humana, hermosa, vulnerable, fuerte, merecedora, y porque forma parte de tu aprendizaje y tu experiencia, ser humana. Y ser humana es probar, experimentar, equivocarse y aprender. Inhala y exhala.
Siente tu respiración y la expansión de ese amor fluyendo a través de ti. Puedes experimentar esa serenidad, ese gozo de aceptarte tal como tú eres, esa libertad de ser tú, solo tú, y de ser maravillosamente tú por el simple hecho de ser tú, porque has hecho lo mejor que sabes y puedes cada momento de tu vida. Eso es. Ahora respira profundamente 2 o 3 veces y cuando estés lista podrás ir regresando de nuevo a este espacio. Tómate 30 largos segundos y cuando estés lista podrás abrir tus ojos y traer esa paz contigo. Muy bien, correcto. Creo que ya todas regresaron. Muy bien. Espero que se les haya sido muy útil. Me gustaría nada más saber cómo, pues saber un poco cómo se van. Me gustaría que en el chat pudieran escribir cómo se van, cómo se sintieron con este ejercicio. Creo que alcancé a observar que varias de ustedes sí estaban haciendo el ejercicio como muy conectadas. Si batallaste, no pasa nada, no hay problema. Invito a seguirlo practicando. Es uno de los ejercicios que ayuda mucho, más las otras recomendaciones. Entonces, las leo